Cada uno de nosotros tiene una historia. Una historia en la que cree y sobre la que construye su identidad. Un pasado, un presente, sobre la que arma su futuro. Una historia que para cada uno es única y verdadera. En Argentina, durante los años de la dictadura cívico-militar, las familias podían destruirse, los bebés podían ser robados y la identidad cambiar. Pero un detalle, un dato que no encaja, puede desencadenar la lucha por la propia identidad. Esta es la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y su lucha incansable por restituir la identidad a cada uno de sus nietos, esos bebés robados. Y de cómo, a lo largo de esa búsqueda, recurrieron a la ciencia para convertirse en las impulsoras de grandes descubrimientos científicos. Las abuelas de Plaza de Mayo recurrieron a la ciencia para probar que los chicos apropiados eran los nietos que buscaban. Pero cuando los encontraron, los chicos se iban enfrentando a que aquellas personas a quienes consideraban sus padres no lo eran y que inclusive en algunos casos habían sido quienes asesinaron a sus propios padres. Esta realidad necesitaba de ayuda específica para sostener el enorme cambio que vivían los nietos. Las abuelas, entonces, acudieron a la psicología. Cuando empezamos con el caso de los chicos, tuvimos que también empezar a pensar en qué significaba esto de que ellos debían volver. Las abuelas lo tenían re claro. Decían, es la ley de la sangre. Decían, punto. Para nosotros decíamos, bueno, pero esto como que no es científico. ¿Cómo que la ley de la sangre? Y qué curioso, es el ADN el que les termina diciendo a la abuela, bueno, ustedes tenían razón, era la ley de la sangre. Empezamos a entregar nuestra sangre, a procesarla. Mientras tanto, en el Parlamento se propicia una ley para establecerlo por ley, porque cuando nosotros le proponíamos a los jueces heredados de la dictadura y los que no eran heredados, totalmente cerrados a lo que era el robo de bebés, lo tomaban como un divorcio, ¿no? De padres separados y un niño en disputa, como régimen de visitas para los apropiadores. Estaban en la cárcel y habían robado un niño, régimen de visitas. Y a nivel psicológico, ¿cómo se va viviendo eso? ¿Cómo se va tratando? Digo, me da como mucha curiosidad. Mira, los psicólogos tuvieron que aprender también. Claro, este tema era nuevo, ¿viste? Es un tema también nuevo, así como la ciencia es nuevo. Exactamente. Es un tema nuevo porque una cosa es atención de los infantes, de los niños de padres separados, que pueden venir por ahí la cosa, o de un chico maltratado en X lugar, o un chico de orfelinato, un chico abandonado, todo ese trauma que puede traer, a una víctima que nace en un campo de concentración con una madre torturada que transmite para adentro todo y que después es criado por un represor, maltratado quizá o no, pero bueno, y fueron aprendiendo. Tenemos nosotros un equipo magnífico que está funcionando especialmente en nuestra casa histórica de la calle Corrientes. La parte psicológica funciona allá. Está allí, sí, sí. La Alicia Loyudice es la histórica directora de este grupo. Y bueno, ya en seminarios y libros y documentos está claramente delineado esta situación, ¿no? De los recuerdos que se tienen de antes de nacer, de los posteriores, de los traumas y de las atenciones. Las abuelas creían que los iban a encontrar siendo bebés, nunca pensaron que había un plan para quedarse con esos nietos y empezaron a recuperarlos cuando ya tenían niños de ciertas edades, 9 años, 8 años, 10 años.
Entonces, cuando eran niños, en realidad lo que aparecía era el interrogante primordial de por qué a mí me tocó vivir esta situación. Bueno, esto se fue transformando a medida que los chicos fueron creciendo, porque las expectativas de un adolescente no son las mismas de un niño. Pero el hilo conductor es que todas estas situaciones, más allá de la edad, vivieron una situación de secuestro, vivieron bajo una lógica concentracionaria, los padres fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados. O sea que hay un hilo conductor y hubo familias que los buscó. Entonces ese hilo conductor nos hace pensar en cada momento de la vida qué interrogantes tiene para cada uno. La restitución de los chicos y las chicas desaparecidas, de los bebés, era algo sumamente movilizante. Era algo muy vital y, como cualquier hecho vital, nos generaba muchísimas preguntas. Era una necesidad, pero también los que querían, los que necesitaban que esos chicos se restituyeran, que eran los familiares, eran personas de carne y hueso y verdaderamente buena gente. Entonces, lo primero que querían evitar era que esos chicos que habían sufrido todas las situaciones de violencia en la cual los habían expuesto el secuestro y la desaparición, lo que se quería evitar era que la restitución fuera lo que algunos llamaban un segundo trauma, un segundo secuestro, locuras de ese tipo. Nosotros lo trabajamos mucho el tema sobre algo que no había prácticamente experiencia. El proceso de restitución fue siempre determinado por la justicia. Justamente, las abuelas no fueron parte, sino que la justicia, como representantes de todo el Estado de Derecho, era quien señalaba: este es tu familiar. No es porque yo quiero, sino que esto es así. Muchos colegas, que eso ha sido muy usado en su momento por la prensa, hablaban que restituir a los niños, sacarlos del lugar donde lo estaban criando, le iban a producir un trauma. Entonces hubo que ubicar que el trauma se produjo cuando lo secuestraron. Y en todo caso lo que se hacía es rectificar, modificar, cambiar la situación traumática en la que estaban viviendo y que ignoraban. Porque lo que se le está restituyendo es la historia familiar, los lazos familiares de la familia, en la cual nunca debieron estar alejados, porque las familias inmediatamente salieron a buscarlo. Me pregunto, ¿cómo será enterarse un día de que las personas que uno creía que eran sus padres, en realidad no lo son? Las dudas venían desde muy chico. Pero yo me acuerdo que ya en el secundario tenía la certeza de que no era hijo biológico de esta familia que me había criado, pero no me había sacado la duda con respecto a hablarlos con ellos y a que me cuenten la verdad o a que me digan que no. También pensaba que si ellos me habían adoptado, evidentemente era porque mi familia biológica me había abandonado. Entonces así pasaron muchos años, hasta el momento de que empecé a estudiar teatro, y en un ejercicio de teatro había que improvisar y yo decidí improvisar los últimos 5 minutos de mi vida. Y ahí en esa improvisación se iban dando diferentes situaciones y a medida que iba corriendo el tiempo y que se iban agotando esos 5 minutos, iban saliendo cosas pendientes y en ese momento surgió el tema de mis dudas sobre mi identidad. Y se dio una situación de que me lamentaba el hecho de tener dudas acerca de mi identidad y que estaba llegando el momento de mi muerte y que me iba sin saber verdaderamente quién soy. En el año 2004 fui a averiguar abuelas, un tiempito después de esa
clase de teatro. El 11 de agosto del 2005 me entero que sí, tenía un resultado positivo. Me citó el juez a su despacho y para comentarme que bueno, ese resultado había sido positivo y que el Banco Nacional de Datos Genéticos le había informado, como él tenía esa causa, que ese bebé robado en marzo del 77 había sido encontrado en agosto del 2005. Internamente era muy ambiguo porque, por un lado, yo estaba muy contento de conocer mi identidad y de saber que a mí no me habían abandonado y que esa búsqueda que había empezado hacía unos años y esas dudas que tenía desde chico llegaban a su fin porque había encontrado la verdad. Pero por otro lado, en ese mismo momento me estaba enterando cuál había sido la historia de mis viejos. La experiencia de abuelas en la búsqueda, localización y restitución de identidad de sus nietos trajo novedades en muy diferentes planos, en lo jurídico, en la genética y en nuestra área, que es el área psicológica de abuelas. Lo más importante era que interrogaba en qué condiciones habían sido criados los niños, sobre todo porque o los habían secuestrado con los padres, con lo cual habían vivido una situación traumática, o aquellos que habían nacido en cautiverio vivían en una situación traumática ignorándola. Se trabajaba con los chicos y con los grupos familiares. Generalmente se daban que a la situación de alegría por el encuentro del chico le sobrevenía también, no digo la desesperanza, pero obviamente la angustia por la no presencia de los padres de los chicos. Es decir, que eran simultáneamente situaciones de alegría y de revivir situaciones pasadas. ¿Qué pasa con una abuela cuando encuentra al nieto? La alegría. Pero viene una tristeza porque dicen, sí, él ya lo tengo, pero mi hija, ¿dónde está? O sea que ahí es la madre que siente que recuperó algo, pero su hija, ¿dónde está? O sea que es como una cosa muy dura para entender que necesita la atención, la protección, la comprensión. Es muy duro eso, ¿no? Porque las abuelas que han encontrado los nietos, casi la mayoría sigue viniendo abuelas, a seguir luchando, lo cual es un gesto muy generoso. Pero también a la vez, ¿dónde está mi hija? Una de las primeras preguntas era, bueno, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué a mí? Entonces la pregunta era sumamente compleja, porque a la pregunta ¿por qué a mí? Porque yo era, bueno, ¿y mi papá dónde están? Entonces esto era, yo diría que sí formaban parte de una situación traumática que había que elaborar, que tenía que ver con esto, bueno, cómo se supera este tipo de situación. Porque restituir no solamente significaba sacar a un chico de un lugar y llevarlo a otro. No, restituir significaba que el chico recuperara su identidad, recuperara su historia, la historia de sus familiares,
El chico es un entrecruzamiento de deseos, no solamente de los padres, sino de los abuelos, de los bisabuelos, y se van cruzando todas estas líneas. Y a la vez es, obviamente, la restitución de derechos. Un chico secuestrado, un chico que sigue estando prisionero. Lo complejo de los chicos era después poder elaborar estas otras pérdidas. Más que la pérdida de los secuestradores, era poder elaborar estas... Y aparte estas situaciones perdidas, porque yo no estuve todos estos años con quienes me estaban buscando, porque el otro tema era que no era que los chicos estaban perdidos. Había cientos de familiares buscando a estos chicos. En todo el mundo la psicología había tratado muchas veces casos de adopciones, incluso en situaciones de guerra o de catástrofes. Pero el robo de bebés por los mismos asesinos de los padres como parte de un plan sistemático era algo nuevo. En el camino surgieron nuevos significantes, como restitución y derecho a la identidad. La gente no entendía bien por qué las abuelas reclamaban que los chicos volvieran con ellas. Y obviamente para quienes veníamos de distintos tipos de disciplina, esto implicaba no solamente un compromiso con la institución, sino un desconcierto técnico, científico, cómo resolver este tema para el cual la universidad no nos había preparado. No había un discurso en la sociedad que avalara este tipo de prácticas y tampoco había algún tipo de tradición histórica que diera cuenta de esto. En las primeras épocas de las primeras restituciones, que eran niños, lo que aparecía era esto: cómo los van a sacar de un grupo familiar que los había criado con amor, les van a producir un segundo trauma. Y es una idea totalmente falsa, no existe un segundo trauma, sino que lo que se hace es, como un viejo dicho de las abuelas, es restituirlos a la vida. Restituyéndose la identidad, se recuperan los lazos familiares con los familiares que hay, porque en la mayoría de los casos no viven los padres. Entonces lo que la familia le ofrece es reconstruir lazos familiares y poder recuperar la historia de los padres. Como decía una nieta, restituyéndome a mí, restituí a mis padres. Ellos militaban en La Plata, mi papá en la Juventud Peronista y mi mamá en la UES. En enero del 77 los secuestraron a los dos. Mi mamá estaba embarazada de mí de 7 meses. Cumplió los 18 años en febrero del 77 estando embarazada, secuestrada. Y mi papá tenía apenas 22. Lamentablemente les tocó vivir el secuestro y la tortura y a mi mamá dar a luz en condiciones inhumanas. Me tocó, a partir del 2005, finalizar una búsqueda e iniciar otro periodo en mi vida, que es armar ese rompecabezas familiar, biológico, de conocer también a mi familia, que me había buscado durante 28 años hasta ese entonces. Por primera vez me vi parecido a un familiar, digamos, físicamente. Viendo fotos de mi mamá, soy idéntico a mi mamá cuando era chiquita. Hasta los 8 o 9 años era muy parecido a mi mamá.
Después fui mutando, me fui deformando y me fui pareciendo a mi viejo. Y empecé digamos, a conocer y a disfrutar cuestiones que para el común de la gente son normales y que a mí me tocó empezar a conocerlas a partir de los 30 años. La búsqueda de las abuelas puso en evidencia algo fundamental: el derecho de toda persona a la verdad y a la identidad. Al momento de restituir mi identidad, yo ya era papá. Tomás, mi primer hijo, tenía 8 años y también él tuvo que restituir su identidad porque cambió nuestro apellido y porque a medida que yo iba conociendo mi historia y la de mis viejos, él iba conociendo la historia de su papá y la de sus abuelos. Al principio tenía muchos miedos porque en cómo él iba a tomar toda esta historia y cómo lo podía afectar, porque desde mi lugar era algo que yo estaba buscando. Pero esta búsqueda de mi identidad lo afectaba directamente a él también. Por suerte, lo tomó de manera muy natural, porque le conté, digamos, siempre le conté la verdad y de la manera más natural que podía, porque para mí mi historia es así, digamos, es parte de la vida, es parte de lo que a uno le toca. Entonces él también lo tomó así cuando me tocó contarle que mi familia de crianza, que eran sus abuelos y eran mis papás hasta ese momento, no eran mis papás biológicos, pero que había conocido la verdad y que tenía otros papás que no me habían abandonado y que soñaban con tener una familia y que me habían puesto de nombre Leonardo, un nombre que siempre me gustó. Inclusive yo pensaba ponerle Leonardo a Tomás, era uno de los nombres posibles y que a mí me gustaban, y que empezaba a descubrir todas estas cosas nuevas. A medida que iban sucediendo se las iba contando él, y a medida que iba conociendo a mi familia, a mis tías, a mi abuela, a mis primos, se los fui presentando. Entonces para él fue sumar familia. Y un día él me dijo, bueno, ahora que sabemos nuestra historia, ¿cuándo nos cambiamos el apellido? Uno hace un vaivén, va de lo actual a lo anterior, se interrogan sobre el futuro de sus hijos, qué efectos le puede ocasionar lo vivido en otras generaciones, porque el psicoanálisis siempre va a plantear que se necesitan 3 generaciones para que una transmisión se cumpla. Entonces, si hay generaciones donde viven en una situación de mentira, este secreto siniestro se transmite, aún sin saberlo, a otras generaciones y tiene efectos. Además, cada caso de los chicos que fueron recuperando su identidad tiene como mucha complejidad en el sentido de depende la historia, depende de cuál ha sido Claro, sí. Algunos son rapidísimos en reconocerse en esa historia porque vienen ellos espontáneamente. Otros los encontramos buscándolos y obligándolos la justicia a que se hagan los exámenes porque hay un delito. Y ellos en su sangre están teniendo las pruebas de ese delito. Y al ser adultos también tienen una responsabilidad. Entonces vienen muy malhumorados, a veces no se lo quieren hacer. Y llegó el caso de un nieto que hoy es maravillosamente solidario, que el juez lo llamó y le sacó la ropa en el juzgado y le dio una ropa nueva y se quedaron con ADN de la ropa. Fue la única manera de que él consintiera. No, lo obligaron. Y bueno, le costó un poco, pero hoy está integrado a su libertad, a su historia y a la historia de su país. Desde las primeras restituciones han pasado casi 30 años.
La recuperación de la identidad de origen contribuyó enormemente a la lucha por la humanidad de los chicos restituidos, hoy ya adultos. Como había sucedido con la genética, la psicología también creció a partir de una necesidad concreta de las abuelas de Plaza de Mayo.